promesas de Dios. Muitas pessoas me chamam e pedem para eu falar sobre o futuro. Mucha gente me llama y me pide que hable sobre el futuro. Como será o futuro? ¿Cómo va a ser el futuro? E eu pergunto, o que mudou? Y yo te pregunto, ¿y qué ha cambiado? Será que as milhares de promessas deste livro também foram contaminadas pelo vírus? ¿Será que las miles de promesas que hay en este libro también han sido contaminadas por el virus? Podemos ter certeza que o futuro é tão maravilhoso quão maravilhosas são as promessas de Deus. Elas não mudaram. Podemos estar seguros que el futuro es tan maravilloso como son las promesas de Dios. Estas no han cambiado. Em terceiro lugar, eu creio que essa pandemia é um chamado de Deus Y en tercer lugar, creo que la pandemia es un llamado de Dios para nós recuperarmos o terreno perdido em termos de evangelização e discipulado. para que recuperemos el terreno que hemos perdido en el tema de discipulado y evangelización. As últimas informações, os dados estatísticos mais recentes, En las últimas informaciones, en los datos estadísticos más recientes, como grande número, como el gran número, nós temos 7 milhões de igrejas em todo o mundo. tenemos 7 millones de iglesias en todo el mundo. Desses 7 milhões, 4 milhões de igrejas estão diminuindo. De esos 7 millones, hay 4 millones que están disminuyendo, se están haciendo más pequeñas. 2 milhões de igrejas estão estagnadas. Hay 2 millones que están paradas. E em todo o mundo, apenas 1 milhão de igrejas seguem crescendo. Y en todo el mundo solamente 1 millón de estas iglesias sigue creciendo. Eu ouvi os testemunhos aqui de igrejas com resultados já expressivos e você está no grupo de 1 milhão de igrejas que estão crescendo, mas esta não é a realidade. He oído aquí los discipulados de iglesias que están creciendo y estáis en ese 1 millón de iglesias que están creciendo, pero esa no es la realidad. Eu creio que esta pandemia abre para nós uma oportunidade e um chamado para o crescimento. Yo creo que esta pandemia nos abre una oportunidad y un llamado al crecimiento. E eu creio que, mais do que nunca, a visão celular está se destacando como uma grande, uma poderosa ferramenta para tirar igrejas, tirar igrejas de uma estagnação para um crescimento. Y creo que más que nunca esa visión celular está ayudando a quitar a estas iglesias de estar paradas y pasar al crecimiento. Nós entendemos que é nossa oportunidade e obrigação pregarmos o evangelho como nunca pregamos antes, num momento de crise como esse. Entendemos que es nuestra obligación predicar el evangelio más que nunca en este momento de crisis que estamos viviendo ahora. Meu privilégio, de observar e ver uma igreja em célula durante uma pandemia como essa. Ela não parou. Así que es un privilegio ver una iglesia que sigue creciendo durante una pandemia como esta. No se ha quedado parada. Apenas a título de ilustração, na nossa reunião de pastores, na quarta-feira, com representantes de todas as unidades. Y como ilustración en nuestra reunión de pastores el miércoles con los líderes de cada una de las unidades. Com todos os dados estatísticos projetados para nós. Y con todos los datos estadísticos proyectados para nosotros. A gente percebe como esta pandemia abriu a oportunidade para muito crescimento. Temos milhares de visitantes nas nossas células. Ha abierto mucha oportunidad para el crecimiento. Vemos como tenemos miles de visitantes en nuestras células. Há muitos anos que nós não recebemos tantos visitantes nas nossas células. Então, cremos que será um tempo de muito crescimento. Tantos visitantes en nuestra célula. Creo que va a ser un tiempo de mucho crecimiento. Para terminar essa introdução, eu creio que haverá agora para frente 3 normais fundamentais para a igreja. Para terminar esta introducción, quiero decir que estoy muy feliz porque ahora vamos a ver que
Nuestra iglesia sigue con estas tres normalidades. A primeira é a igreja no prédio. A maioria das igrejas tem um prédio, se reúne no prédio, cultua no prédio, tudo dentro do prédio. Ótimo, vamos seguir fazendo. La primera es la iglesia en el edificio. La iglesia tiene un edificio, hace su celebración en el edificio, cultúa en el edificio y esto se va a seguir haciendo. Segunda normalidade é a reunião nas casas, as células ou os pequenos grupos. La segunda normalidad son las reuniones en las casas, las células o los pequeños grupos. E agora a igreja é empurrada para uma terceira normalidade, que é a igreja numa plataforma online. É impossível hoje a igreja não estar no mundo da internet. Y ahora la iglesia ha sido empujada a una tercera, que es la iglesia en las plataformas online. Ahora es posible que una iglesia no funcione sin una plataforma online. A primeira geração de igrejas que se reúne apenas nos edifícios está sofrendo muito. Praticamente não se La primera encontra. generación de iglesias que se reúne solamente en el edificio está sufriendo mucho. Há 2 ou 3 meses as pessoas estão dispersas e não se veem. Hace 2 o 3 meses que esas personas están desperdigadas y no se ven. A arrecadação financeira da igreja desabou. La recaudación financiera de la iglesia está por los suelos. E há pastores de igreja só de prédio passando grandes necessidades financeiras hoje. De pastores de iglesias que son solo de edificio que ahora están pasando por una gran necesidad. Mas a igreja em célula, que é a igreja que tem o prédio, mas tem os grupos, segue normalmente. Pero la iglesia que tiene tanto el edificio como también tiene las células, esa sigue normal. E nós já vimos fazendo a transmissão de nossos cultos online. Nosotros estamos haciendo la transmisión de nuestras celebraciones online. E agora nós somos 100% online. Y ahora somos 100% online. Todas as células estão online. Todas nuestras células están online. Todas as escolas estão online. Todas nuestras escuelas están online. Todo o trabalho com as crianças estão online. También todos los trabajos con los niños siguen online. O aconselhamento pastoral online. El aconsejamiento pastoral también sigue online. Oração, visita, tudo online. Y las oraciones, las visitas, también sigue todo online. E nos revela a nova igreja do futuro. Y eso nos revela la nueva iglesia del futuro. Com edifício, com grupos nas casas e com uma plataforma online forte. Con el edificio, con los grupos en las casas y con una plataforma online fuerte. É tempo de recuperar o terreno perdido. Deus vai dar muito crescimento para a igreja em todo o mundo. Estamos en tiempo de recuperar el tiempo perdido. Dios va a dar mucho crecimiento para las iglesias en el mundo. Pois não, Roberto. Ok, gracias. Qué bien. Un compartir muy importante. Pero yo sé que eres un pastor de una gran iglesia, pero desde el principio de las células eres un líder de célula. Entonces, estás liderando tu célula por 20 años, ¿sí? Y quería saber lo que pasó en tu célula ahora en estos tiempos de COVID. Cuéntanos la idea de los microgrupos que hicieron y qué está pasando en tu célula. Cuéntanos. Já que não podíamos mais realizar as células aqui na minha casa, como ya no podíamos hacer las células aquí en mi casa, estabelecemos as reuniões online através do Zoom no mesmo horário, no mesmo dia. Hemos establecido nuestras reuniones online a través de Zoom en el mismo horario y en el mismo día. Mas pela situação de caos emocional e espiritual e pela facilidade por la situación de caos emocional y espiritual y por la facilidade de presença através do Zoom, da internet. Por la facilidad de presencia a través de Zoom, del internet. O número de visitantes aumentou demais.
el número de visitantes aumentó muchísimo. Começamos a realizar nossas células com 35 a 40 homens. Empezamos a realizar nuestra célula con 35, 40 hombres, O que dificultou muito a participação de todos, ainda mais no ambiente digital. lo que hizo que fuese muy difícil la participación de todos y más todavía en este mundo digital. Já havia o desejo de nós subdividirmos a célula ou multiplicarmos as células em mini grupos. Había ya un deseo de multiplicar o dividir nuestras células en mini grupos. Aí surgiu a ideia na igreja de nós fazermos uma campanha de vacinação contra o vírus global. Y entonces surgió una campaña en nuestra iglesia de hacer una vacuna al virus global. O vírus do pecado é o vírus mais mortal e mais destruidor. El virus del pecado es el virus más mortal y destruidor. E nós precisávamos aproveitar a abertura de corações para pregar o evangelho. Y necesitábamos aprovechar esos corazones que se abrieron para predicar el evangelio. Então, na minha célula, eu já contava com 3 líderes em treinamento. Así que en mi célula yo tenía ya a 3 líderes en entrenamiento, en preparo. Mas também convidei outros 3 membros um pouco mais maduros, né? Pero invité también a 3 miembros que eran ya un poco más maduros en la fe. E nós subdividimos a minha célula em 7 subgrupos de 5 pessoas cada. Así que dividimos mi célula en 7 subgrupos de 5 personas cada. E definimos que o mês de maio seria o mês da evangelização e vacinação contra o vírus do pecado. Así que decidimos que el mes de mayo sería un mes para la vacunación contra el virus del pecado. Na primeira semana fizemos o treinamento e orientação desses novos 6 líderes. En la Comigo, primera 7. semana hicimos el entrenamiento y el preparo de esos 6 líderes, conmigo 7. E na semana seguinte começamos a fazer 3 reuniões muito evangelísticas. Y en la semana siguiente empezamos a hacer reuniones muy evangelísticas. Na primeira convidamos os amigos. En la Na primera segunda, reunión os invitamos a los vizinhos amigos. e na terceira os parentes. En la segunda a los vecinos y en la tercera a los familiares. E nós tivemos na primeira semana, nas 7 subcélulas, 75 convidados. Y en la primera semana, entre las 7 subcélulas, hemos tenido 75 invitados. Se tivéssemos mantido um grupo, teríamos 35 pessoas. Mas como subdividimos em 7, passamos a ter 110 pessoas. Si hubiésemos mantenido un grupo, hubiésemos seguido siendo 35 personas. Como lo hemos subdividido en 7, pasamos a tener 110 personas. 110. Na semana seguinte, tivemos 56 visitantes. En la siguiente semana nos visitaron 56 personas. Na segunda semana, tivemos 56 visitantes, com um aumento do número total de participantes. E na terceira, ainda mais, tivemos um aumento com muitas decisões. En la segunda semana tuvimos un aumento de más 56 personas y en la tercera tuvimos un aumento todavía más grande y con muchas decisiones. Por isso, fomos capazes de abrir 700 novas células ou mini-células de evangelização, especialmente em emergência para o período do coronavírus. Y por eso, así hemos sido capaces de abrir estas 700 mini células en este periodo de emergencia del coronavirus. Muy bien. Y ahora una pregunta, porque ya estamos en descenso aquí en España, disminuyendo el confinamiento, pero en Belo Horizonte también. Y ya estamos pensando en cultos presenciales. Y entonces pregunto, ¿cómo harán en Belo Horizonte con los cultos y también con las células? ¿Vais a volver a reunirlos presencialmente? ¿Y cómo lo hará? Para o culto, este domingo, faremos no culto da manhã 120 pessoas assistindo o culto num prédio com 2.500 lugares.
Este domingo vamos a hacer el culto presencial con 150 personas presentes en un lugar con 2.000 y algo de sitios. 2.500. 2.500 sitios. Porque é o domingo que celebramos o Pentecoste. Porque es el domingo que celebramos el Pentecostes. E havia 120 discípulos no cenáculo naquele dia. Y había 120 discípulos Alô? en aquel día. Assim que vamos relembrar que de 120 que estavam presentes, a unção do Espírito se espalhou por toda a igreja. Então Así que será algo bem vamos a- simbólico e cremos profético. Así que vamos a recordar que en aquellos 120 personas vamos a recordar que con estas 120 personas se llegó a toda la iglesia por el poder del Espíritu. Así que va a ser algo simbólico. E a nossa ideia é que a gente vá lentamente crescendo o número de convidados para o culto até o limite máximo de 600 pessoas. Así que nuestra idea es que vayamos poco a poco aumentando el número de personas hasta el límite máximo que es de 600 personas. Apenas para os cultos da manhã. No culto da noite, continua online, 100% online. Eso es solamente para los cultos por la mañana. Los cultos de la noche van a seguir 100% online. ¿Y la A célula? questão das células é mais delicado, porque envolve a presença de visitantes na casa do anfitrião. La célula es algo más complicado porque requiere presencia de personas en la casa del anfitrión. Então, nós planejamos que durante ainda mais um mês vamos continuar com as células 100% online. Así que nuestro plan es que por lo menos un mes más se siga haciendo las células solamente online. E se precisarmos prolongar por mais um mês, nós entendemos que células online só trouxeram vantagens. E nós se hace entendemos que falta hacerlo durante un mes más, vamos a hacerlo, porque hemos entendido que la célula online solo nos ha traído ventajas. E quando voltarmos, nunca mais seremos uma célula apenas presencial. Faremos células híbridas, presencial e transmitidas também para quem está à distância. Y una vez que volvamos, vamos a seguir, nunca más vamos a volver a ser solo una célula presencial. Haremos algunas células híbridas que funcione tanto presencialmente como por transmisiones online. Ok, muy bien. Ahora quiero hacer algunas de las preguntas que los pastores hicieron durante la semana. Entonces, algunas preguntas sobre la transición, que es nuestro tema principal. Y la pregunta, ¿cómo saber cuándo se ha superado el periodo de transición? ¿Existen algunos indicadores para saber, ok, ahora no estamos más en transición? Eu recebo essa pergunta com naturalidade e eu digo que é uma resposta muito difícil, Yo porque recibo esta pregunta con naturalidad y digo que es una respuesta muy difícil. a estrutura celular, o modelo celular é muito dinâmico. El modelo celular es algo muy dinámico. Continuamente nós estamos fazendo adaptações e mudanças. Continuamente nos estamos adaptando y estamos cambiando. É uma estrutura muito elástica e é necessário que ela seja sempre mudada na busca do crescimento e de um melhor funcionamento. Es una estructura elástica y es muy importante que esté siempre cambiando para que funcione mejor. Então, sempre vai dar a impressão que a transição não termina nunca. Así que siempre habrá esa impresión de que la transición no termina nunca. Mas eu quero definir alguns pontos que são muito importantes. Pero quiero definir unos puntos que son muy importantes. Primeiro, a liderança da igreja tem que estar já participando da igreja em célula, completamente convencida el liderazgo de la iglesia e tiene que apaixonada. estar participando de las células y tienen que estar convencidos de ello y enamorados de ello también. Enquanto parte da liderança estiver envolvida na transição celular, mas parte continuar trabalhando
no modelo tradicional de igreja, você ainda está no início da transição. Mientras que una parte del liderazgo esté participando de las células, pero la otra parte del liderazgo no, entonces todavía sigues en el momento, en esta parte de transición. Jesus trabalhou com 12 discípulos. Depois Jesús trabalhou com trabajó con 12 70. discípulos, luego trabajó con 70 E depois nós vemos no Pentecostes 120. y luego vemos en el Pentecostés 120. Ele construiu um grupo base com quem ele podia contar para valer e que tinham abraçado a sua visão. Él primero construyó un grupo que era la base, con quien él sabía que podía contar, para luego seguir con la construcción. O fundamental para você poder dizer que tem uma transição bem feita e que já está neste processo é quando um grupo base, um grupo de confiança, um grupo de liderança já está praticando de forma entusiasmada e comprometida a visão celular. Así que para mí puedes decir que has terminado esta fase de transición cuando ese grupo base de lideranza está participando en eso y lo está viviendo de forma regular. Hoje eu tenho 12.000 pessoas, 12.600 pessoas em células na semana passada. La semana pasada hemos tenido 12.000 personas en células. Mas temos um pouquinho mais que 3.000 membros que não participam das células. Pero tenemos más de 3.000 miembros que no participan de las células. Então, a transição não significa que toda a igreja já está em célula. Talvez nunca vai estar. Entonces, la transición no significa que toda la iglesia está en células. Puede que nunca llegue a estarlo. Mas a liderança e um grupo base já está vivendo a experiência celular de forma entusiasmada e comprometida. Esse é o primeiro importante critério. Pero el primero y más importante criterio es que el liderazgo y ese grupo base sí que esté participando de esas células. Tenho aqui para mim que você tem que ter um número mínimo de células já funcionando de tal maneira que o sistema não volte atrás. Entonces, yo para mí creo que tienes que tener un número mínimo de células funcionando para que ese sistema no vuelva para atrás. Aqui, entre as igrejas do DNA no Brasil, nós dizemos que quando ele atinge a marca de 50 células, nunca mais ele deixa de ser uma igreja em células. Aquí en nuestro grupo de DNA Brasil decimos que cuando la iglesia alcanza el número de 50 células, nunca más deja de ser una iglesia en células. Pero 50 células es una locura para España, para Europa en general, ¿sí? Entonces, creo que aquí el número sería un poco distinto. Claro. Cabe a vocês fazerem o câmbio. En este caso, nos cabe a vosotros hacer este cambio. Há um número mínimo de células comprometidas também e que já estão se multiplicando, que já fizeram multiplicações, uma escola de líderes bem estabelecida. Pero hay un número mínimo de células que ya esté ocurriendo bien y también una escuela establecida. Para que você possa dizer que já terminou a sua transição. Hace falta eso para que puedas decir que ya has acabado con tu transición. E eu diria que a terceira medida, além de um grupo base, além de um número de células mínimo funcionando e multiplicando, yo diría que la tercera medida, además del grupo base y de este grupo de células funcionando, é que o ambiente de resistência contra a visão celular, a força de resistência já diminuiu. Y es que este tercer punto es que la fuerza de resistencia, el grupo de resistencia contra este formato en células se haya disminuido. Ninguém gosta de mudanças. A nadie le gustan los cambios. Muito menos para um modelo celular tão criticado em tantas partes. Y mucho menos a un modelo de células tan criticado en tantas partes. É normal encontrarmos resistências no início da transição. Es muy normal encontrar resistencias al principio de esta transición.
mas com o comprometimento do pastor e da liderança, pero con el compromiso del pastor y del liderazgo, com o uso do púlpito para pregar sobre os benefícios, não é? E o fundamento bíblico do modelo celular. con el uso del culto para predicar sobre los fundamentos bíblicos y los fundamentos de la iglesia en células, E com a divulgação dos resultados que agora as células já estão trazendo para a igreja, a E com a resistência tem que diminuir. y con la divulgación de los resultados que ya está trayendo a la iglesia el modelo celular, esa resistencia debería disminuir. Mas se não diminuiu e ainda há um grupo importante da igreja resistindo à visão celular, Pero si no ha disminuido y todavía hay un grupo importante en la iglesia que no ha aceptado la visión celular, alguma coisa não foi bem feita na transição. hay algo que no ha sido hecho bien durante esa transición. Então eu diria que eu mediria a transição por a existência de um grupo base entusiasmada e comprometida. Así que yo mediría la transición por la existencia de ese grupo base que esté comprometido. Um mínimo de células firmes e multiplicando. Un mínimo de células que estén firmes y multiplicándose. A redução da resistência natural à transição. Que haya una reducción en este grupo de resistencia, que es algo normal en la transición. E que já tenha um bom sistema de supervisão. Ou seja, cada líder de célula tenha um discipulador que esteja encorajando, orientando e promovendo o crescimento e a visão celular. Y que haya ya un buen grupo de supervisión, que cada líder tenga un discipulador que le esté cuidando y animándole en este grupo celular. Sobre la supervisión, Paulo, en el principio, ¿cómo se debe hacer la supervisión de los líderes de célula? O pastor é o primeiro supervisor no início da implantação. El pastor es el primer supervisor al principio de la implantación. Todo líder tem que estar debaixo de uma supervisão do pastor. Todos los líderes deben estar bajo la supervisión del pastor. Eu fui o supervisor da nossa transição enquanto tínhamos 120 células. Yo fui el supervisor en nuestra transición hasta que eran 120 células. Até eu descobri que eu estava cometendo um grande erro de supervisionar tantos líderes. Hasta que me di cuenta de que estaba cometiendo un gran error al supervisar tantos líderes. Mas eu recomendo que o pastor supervisione as 10, 20 ou até 30 células iniciais. Pero yo recomiendo que el pastor sea quien supervise hasta las 20 o 30 células iniciales. Porque é muito importante que o pastor supervisione de perto e saiba encorajar e orientar os problemas que normalmente vão surgir na liderança dos novos líderes. Es muy importante que el pastor esté supervisando y que esté sabiendo y orientando a los líderes en todos los problemas que pueda ir surgiendo. E com o tempo, os líderes de células mais destacados poderão ser convidados para se tornarem supervisores em treinamento. Y con el tiempo, los líderes de célula más destacados pues podrán ser invitados para que se conviertan en supervisores en entrenamiento. Se você já tiver 10 células, 15 células, eu recomendo firmemente que você já selecione para 15 células pelo menos uns 3 ou 4 supervisores e já comece a discipulá-los e a prepará-los para amanhã se tornarem supervisores. Si tienes ya un grupo de 10 o 15 células, te recomiendo que empieces a buscar ya por lo menos unos 3 líderes para que se convierta en supervisor. Foi um erro que cometemos de ir um crescimento muito grande de células com poucos supervisores e isso impediu muito o nosso crescimento no começo. Fue
Fue un error que cometimos de no tener más supervisores al principio, sino esperar tanto tiempo. Fue un gran error que evitó mucho crecimiento. Ok, estamos hablando de un pastor liderando la transición. A veces tenemos un grupo de pastores en varias iglesias, pero ¿cómo pastorear una iglesia de células creciente y no morir en el intento? Es importante saber que como pastores tenemos que cuidarnos. La demanda de una iglesia celular es grande y la trampa de no descansar y de creerse imprescindible es real. Uno puede llegar a vivir como si no fuera Cristo quien edifica la iglesia, sino nosotros. Hable sobre el equilibrio entre el trabajo, la entrega y el reposo en Dios, por favor. ¿Cómo hiciste tú, Pablo? A través de las distintas etapas del crecimiento de la iglesia. Que equilíbrio? Não existe o tal equilíbrio. Equilibrio, eso no existe el equilibrio. Estáis preguntando a la persona equivocada. Paulo no es una persona en quien podamos aprender sobre el equilibrio. Pero pregunta mal. Estou brincando, mas quero dizer aos irmãos que, primeiro, Es una a broma, pero transição quiero é decir a muito los trabalhosa hermanos mesmo. que primero la transición da mucho trabajo. Você vai ter que fazer um esforço que vale. Vas a tener que hacer mucho esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Eu entendo o sentido da pergunta. Entiendo el sentido de la pregunta. E eu Sé sei que que es é importante. importante. É necessário fazer um acordo consigo mesmo e com sua família para entrar de cabeça na transição celular. Hace falta que hagas un acuerdo contigo mismo y con tu familia para entrar de cabeza en la transición celular. A minha esposa percebia a minha frustração, igreja que não crescia, e a minha tristeza como igreja que não crescia. Mi esposa sentía mi frustración y mi tristeza con mi iglesia que no crecía. Então, quando eu falei com ela de um projeto muito trabalhoso, Entonces, cuando hablé con ella sobre este proyecto que daba mucho trabajo, ela concordou comigo que era melhor eu mergulhar de cabeça e me dedicar muito do que continuar anos frustrado, triste, desanimado com o ministério pastoral. entonces ella estuvo de acuerdo conmigo que era mejor que yo fuese de cabeza a esto que estar otros muchos años triste y frustrado con mi ministerio pastoral. Então, ela compreendeu que nos primeiros 3 anos eu precisaria fazer uma dedicação extra ao treinamento e ao meu envolvimento na transição celular. Así que ella entendió que los 3 primeros años yo iba a tener que hacer un esfuerzo extra en el preparo para esta transición celular. Eu acho que cada um conhece o seu limite, não é? Mas há alguns pilares da igreja celular que não tem como você fugir dele. Entonces yo creo que cada uno conoce su límite, pero hay unos pilares de la transición celular que no puedes huir de ellos. Exige muito tempo de oração. Te exige mucho tiempo de oración, Exige muito tempo de estudo e reflexão para descobrir e adaptar soluções para a sua própria igreja. también exige mucho tiempo para prepararte y encontrar las formas de adaptar las cosas para tu iglesia. É fundamental que você mesmo lidere a sua própria célula evangelística e que seja ao mesmo tempo supervisor das primeiras células. Es fundamental que tú lideres tu propia célula evangelística y además seas el supervisor de las demás células. E ainda você tem que liderar toda a programação normal da sua igreja. Y además de eso, tienes que estar a cargo de toda la programación normal que hay en tu iglesia. Qual é a conclusão, então? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Não temos tempo suficiente. No tenemos tiempo suficiente. E alguma coisa nós vamos ter que retirar. Así que vamos a tener que retirar algo. Então, nos primeiros anos, nós desistimos de participar de congressos. Así que los primeros años, por ejemplo,
pues dejamos de participar de congresos, nas comissões denominacionais. las reuniones denominacionales. Então, nós tivemos que eliminar alguma coisa que, mesmo sendo importante, não era prioritário Así que para tuvimos que dedicar quitar a algunas cosas que, transição. aun siendo importantes, no eran prioritarios para así poder dedicarnos a la transición. Se você quer mudar a sua igreja, você precisa mudar a sua agenda Si quieres cambiar tu iglesia, necesitas cambiar tu agenda e priorizar a transição para um modelo que depois te trará tantos benefícios e tanta alegria. y tienes que priorizar esta transición de modelo que luego te traerá mucha alegría. Com o passar do tempo, eu descobri que muitas tarefas com as quais eu me envolvia não produziam fruto algum para o meu ministério. Con el tiempo me di cuenta de que muchas tareas en las que me involucraba no producían ningún tipo de fruto en mi ministerio. Se você fizer uma avaliação daquilo que não é essencial e prioritário, você vai ter tempo, sim, para fazer sí. toda a transição e ainda preservar sua vida espiritual, sua saúde e sua família. Así que si evalúas todas las actividades en las que participas, podrás ver que hay cosas que no son imprescindibles y ahí sí podrás priorizar las cosas imprescindibles. Ok, hablábamos de cómo lidiar con la oposición. Has hablado de algunas cosas, pero aquí tenemos uno de los dilemas que son participantes en los grupos celulares que vienen con la idea antigua de grupo casero, es decir, con un pequeño culto enfocado en la enseñanza bíblica, y no entienden la dinámica del discipulado y no aceptan ser discipulados. No permite que entres en sus vidas y decisiones, pero por otro lado participan, son activos en el grupo. Y entonces, pero me refiero a activos en el ámbito de lo teórico, pero sin ser auténticos discípulos. ¿Cómo actuar con ellos? Debería llegar un momento en que no se les permite ser parte de un grupo, cuando en realidad no aceptan la filosofía, la visión. ¿Qué hacer? Alguém já disse que a maior arma de um líder é a visão. Alguien ha dicho ya que la mayor arma de un líder es la visión. Transmitir uma nova visão é o maior papel de um líder. Transmitir la nueva visión es el gran papel del líder. Quando alguém está vivendo uma transição, mas ainda está olhando para trás, para Cuando mí, alguien está viviendo una transición pero sigue mirando hacia atrás, para mim, está faltando um líder que mostre as vantagens, a beleza e o poder da nova visão. para mí eso es que está faltando un líder que enseñe las ventajas, la belleza de esa nueva visión. Essa foi exatamente a experiência de Moisés na transição do Egito para a Terra Prometida. Esa fue la experiencia de Moisés en la transición de Egipto a la tierra prometida. Anunciou a visão durante todo o tempo e deslocou milhões de pessoas para a nova terra. Él amó esa visión, anunció esa visión y dislocó a un montón de personas a la nueva tierra. Mas, infelizmente, muitos não conseguiram entrar. Pero tristemente muchos de ellos no pudieron entrar. Mas não foi Moisés quem proibiu as pessoas de entrar. Pero Foi no fue Deus. Moisés el que prohibió la entrada a las personas, fue Dios. Então, eu creio que é papel do líder anunciar com muita clareza a visão. Así que creo que es el papel del líder anunciar con mucha claridad cuál es la visión. Ensinar continuamente quais são os propósitos e quais são as práticas desta célula que é evangelística. Enseñar y explicar continuamente cuál es la visión de esta célula, que en este caso es evangelística. E eu não entendo que seja papel do líder retirar pessoas. Y yo no entiendo que sea papel del líder retirar a personas, Pessoas que não estejam tão alinhadas com a visão. porque no estén tan
alineadas a la visión. Se elas vão sair, eu creio que é Deus mesmo quem vai tirá-las, ou elas deixarão o grupo. Si esas personas van a salir, yo creo que es Dios el que las va a retirar o ellas por su cuenta dejarán el grupo. Mas eu defendo que todas as pessoas sejam bem-vindas e que o líder insista em ensinar a nova prática. Mas se ela no final não se dobrar, não se preocupe, ela mesma vai deixar a célula e você vai poder continuar construindo uma célula com uma nova prática e com uma nova visão. Entiendo que todas las personas son bienvenidas. Tú tienes que explicar la visión y si esa persona no está de acuerdo, tranquilo que llegará el momento en que esa persona se irá o dejará de participar y tú podrás seguir adelante con esa visión. Bueno, mientras... Alô. Quería solo decir algo. Cuando estamos en transición celular, siempre decimos a los pastores que no dejen que los miembros de la iglesia que no fueron entrenados, que participen de las células, porque pasará exactamente eso. Por eso es tan importante abrir las células con los miembros que han sido entrenados. Y los que quieren participar, pero no hicieron el entrenamiento, la formación, hay que decírselo. Señores, ¿queréis participar de la célula? Bueno, vamos a abrir un entrenamiento ahora y necesitas participar del entrenamiento para comprender la visión y entonces podrá participar de una célula. Al principio, en el principio de la transición, eso es muy importante para proteger las células de personas que no tienen la visión. Entonces es muy duro para los líderes conducir sus grupos en una visión que ellos mismos aún no dominan. Y si ponemos personas que no tienen la visión, que no han comprendido, no han estudiado, estamos dificultando el trabajo del principio de la célula. Entonces hay que proteger las células solamente con personas que han hecho la formación ofrecida por la iglesia. Nas entrelinhas daquela pergunta, Entre las líneas de aquella pregunta, eu percebo uma crítica ao líder de célula. noto una crítica al líder de la célula. Eu quero só comentar com os irmãos a importância da escola de líderes. Quiero comentar con vosotros la importancia de la escuela de líderes. Quanto melhor o líder, melhor a célula. Cuanto mejor sea el líder, mejor será la célula. Uma célula não funcional, com um ambiente de crítica, dividido, confronto entre liderados e líder, demonstra falta de preparo. Con un ambiente de crítica, con una rivalidad entre liderados y líderes, demuestra una falta de preparación. Por favor, não deixe de oferecer aos seus líderes material e treinamento em liderança. No dejes de darle a tus líderes material y un entrenamiento sobre liderazgo. Célula, no fundo, é um processo de liderança na igreja. Porque la célula en el fondo es un proceso de liderazgo en la iglesia. Quando, na verdade, estamos levantando um líder de um pequeno grupo, Cuando estamos levantando el líder de un pequeño grupo, nós estamos dando oportunidade a um membro comum de uma igreja desenvolver suas habilidades de liderança. estamos en realidad dándole la oportunidad a un miembro común de la iglesia que desarrolle sus capacidades de liderazgo. Classes especiais sobre liderança, seminários, leitura, tudo que possa promover a importância do líder é fundamental. Así que clases, seminarios, todo lo que pueda mejorar el liderazgo y desarrollar el liderazgo de ese líder es fundamental. Por exemplo, durante anos nós realizamos aqui o Global Leadership Summit da Willow Creek. Aquí durante años hemos desarrollado el Summit de la iglesia Willow Creek. Não tem nada a ver com a visão celular. No tiene nada que ver con la visión celular. Então, por que nós investimos tanto em trazer o Summit para cá? Y entonces, ¿por qué hemos investido tanto en traer el Summit aquí? Porque toda visão celular está baseada num processo de descentralização de liderança.
Porque la visión celular está centrada en la descentralización del liderazgo. E se você quer entrar no modelo celular, o que você de fato está escolhendo é ser um treinador de líderes. Y si quieres entrar al ministerio celular, lo que estás eligiendo es ser un entrenador de líderes. Por isso nós temos tantos pastores hoje, tantos discipuladores, porque nós investimos anos em capacitação na área de liderança. Por eso ahora tenemos a tantos líderes y a tantos pastores, porque investimos mucho en la capacitación de esos líderes. Então, qualquer dificuldade que o líder está tendo na condução da reunião só revela a debilidade do seu processo de formação. Así que cualquier debilidad, problema que el líder esté teniendo en el liderazgo de su célula, solo demuestra un fallo en tu proceso de formación. Então, ensine, claro, doutrina e princípios bíblicos para o seu Así líder. que enseña Ótimo. claramente doctrina y principios bíblicos para tu líder. Ensine tudo que puder sobre os fundamentos de uma igreja em célula, o sistema celular, ótimo. Enseña todos los fundamentos de las células del sistema celular. Eso está genial. Mas, por favor, não se esqueça do treinamento em liderança. Pero por Todos favor, no te podem se olvides tornar líderes. del entrenamiento en liderazgo, porque todos se pueden convertir en líderes. Então, não se esqueça que Paulo fala em Efésios sobre 5 aspectos da liderança. Entonces no te olvides de que Pablo habla en Efesios sobre 5 aspectos de liderazgo. Então, a gente ensina o líder a ser a ser um mestre, a ensinar a palavra, pastores e mestres, a cuidar das pessoas, mas não ensinamos a ser um profeta, a ser um apóstolo, a ser um Enseñamos líder. a un líder a ser un pastor, pero no enseñamos a un líder a ser un profeta, a ser un líder. Por favor, lembre-se, você será bem-sucedido quanto mais bem preparados os seus líderes sejam na habilidade de condução de pessoas de A para B, de um ponto A para um ponto B, de um estado aqui para uma evolução ali. Então, invista em liderança. Tenlo en cuenta, no tendrás éxito a no ser que invistas en el liderazgo y que tengas a líderes capaces de llevar a un grupo desde el punto A hasta el punto B. Otra pregunta es que estamos trabajando con grupos caseros en Marruecos. Marruecos no hay libertad de culto. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Qué consejos pueden nos dar para este trabajo con las células en una realidad en que no se puede tener grandes reuniones, no se tiene los cultos, es difícil una escuela de formación formal? ¿Qué recomendaciones, qué consejos pueden nos dar? Eu vou economizar muito tempo. Eu não tenho nenhuma experiência em liderar transição nesses ambientes. Os voy a ahorrar mucho tiempo porque no tengo ninguna experiencia sobre la transición en objetos, en sitios así como este. Eu diria para você, cuide-se, ore bastante, porque senão, ó. Te diría que te cuides, que ores mucho, porque si no... Não sei o que fazer. Yo no Roberto sabría deve saber qué hacer. melhor do que eu. A lo mejor Roberto sabe mejor que yo. Gelson sabe ali, ó. O Gelson sabe. Gelson tem cara de quem trabalhou em país de perseguição. Gelson tiene pinta de que ha trabajado en países de persecución. Pienso que lo que estabas hablando antes sobre el desarrollo del liderazgo es la clave para trabajar en sitios así. Tenéis que invertir en liderazgo, en formación de liderazgo. Ahora algunas preguntas sobre trabajo con diferentes edades. ¿Cómo trabajar el cambio de paradigma en los jóvenes? Você tem que arrumar um Roberto Botrel. Pues tienes que buscarte a un Roberto Botrel. Es que yo trabajaba con los jóvenes en nuestra iglesia en Brasil. Entonces, mientras Paulo trabajaba con la iglesia en general,
yo me centraba en los jóvenes, adolescentes, jóvenes más adultos y también preadolescentes. Entonces era mi especialidad trabajar con ellos. Pero al final, Quando pienso que fue básicamente lo mismo. Es entrenamiento. Claro que podemos cambiar un poco el enfoque, pero al final es entrenar y enviarles para abrir sus células y después apoyarles en sus trabajos, en su liderazgo. Entonces, básicamente lo mismo. A lo mejor cambiamos un poco la manera de hablar, la manera de hacer las cosas, pero células son células independientes de las edades. eu quero apenas complementar Quiero que solamente completar eso. trata-se de um grupo chave para o sucesso da sua igreja em células. Se trata de un grupo clave para el éxito de tu iglesia en células. Os jovens são a maior força de trabalho, Los jóvenes son la mayor fuerza de trabajo, são os mais sonhadores e visionários, son los más soñadores y los más visionarios, amam desafios. les encantan los desafíos. Então, se você realmente quer ser bem-sucedido, você tem que cuidar muito dessa faixa etária. Así que si realmente quieres tener éxito en esta área, tienes que cuidar de esas edades. Quando nós começamos a transição, nós tínhamos células de homens, de mulheres, Cuando empezamos nuestra transición teníamos células de mujeres y de hombres, células de casais e células de jovens. había células de parejas y células de jóvenes. Todas as células cresciam muito, menos as células de jovens. Todas nuestras células crecían mucho, excepto la de jóvenes. Por quê? ¿Y por qué? Porque no início da transição, eu peguei um pastor tradicional e coloquei ele liderando os jovens. Porque al principio de esta transición cogí a un pastor tradicional y los puse a que cuidara de los jóvenes. E eu não percebia que ali naquele pastor eu tinha o maior foco de resistência para a transição celular. Y yo no me había dado cuenta que en ese pastor era donde estaba el mayor foco de resistencia para esta transición celular. E o próprio pastor, tão comprometido com o modelo tradicional de igreja, ele bloqueava, não é, o fluir da visão celular entre os jovens. Y este pastor, que estaba tan comprometido con el modelo tradicional de la iglesia, él bloqueaba ese flujo de crecimiento de los jóvenes. E se eu posso dizer que nós tivemos um trauma em nossa transição, foi a saída deste pastor para não liderar mais os jovens. Y si puedo decir que hemos tenido un trauma en esta transición, es la salida de ese pastor y que no liderase ya los jóvenes. Eu sou muito grato ao Roberto porque no meio de uma crise ele aceitou assumir não só o trabalho de adolescentes, mas também dos jovens que estavam muito chateados com a saída daquele pastor. Y le soy muy agradecido a Roberto porque en medio de esta crisis por la salida del pastor, Roberto aceptó tomar liderazgo tanto de los jóvenes como de los adolescentes que estaban molestos por la salida de este antiguo pastor. Nós nunca conseguimos passar de 30 células de jovens com aquele pastor. Nunca habíamos podido superar las 30 células de jóvenes cuando estábamos con aquel pastor. Poucos anos depois, quando chegamos a 1000 células, Poco tiempo después, cuando llegamos a las 1000 células, sob a liderança do Roberto, bajo el liderazgo de Roberto, nós tínhamos praticamente 500 células de jovens. ya teníamos 500 células solo de jóvenes. Então eu deixo uma palavra apenas. Así que te dejo una única palabra. Selecione de forma muito cuidadosa Elige de forma muy cuidadosa o líder do trabalho com jovens, das células de jovens. del trabajo con las células de jóvenes. Porque serão eles que mais impulsionarão a sua igreja ao crescimento. Porque son ellos los que más llevarán a tu iglesia al crecimiento. Você diz para mim que a realidade na Espanha
é uma realidade de poucos jovens na igreja. Tú me dices que la realidad en España es de pocos jóvenes en la iglesia. Assim também era conosco. Con nosotros era igual. Tínhamos um grupo de jovens bem menor do que o grupo de adultos, Teníamos un grupo de jóvenes mucho más pequeño que el grupo de adultos. mas por causa do relacionamento de confiança e da profundidade da visão celular com o Roberto Pero por e a la Simone, relación de confianza y esta actividad celular con Roberto y Simone, o trabalho com jovens se transformou no mais forte e maior, garantindo o crescimento da nossa igreja para sempre. y con esto el trabajo de jóvenes se convirtió en el más grande, garantizando el crecimiento de la iglesia ya para siempre. Então, escolha muito bem um líder de jovens, invista nele, seja Así que amigo elige dele, muy porque bien ali el líder de jóvenes. Sé muy amigo suyo. e eu vou falar algo assim subjetivo. Y te voy a decir algo subjetivo. Se aqui no seu coração você não sente toda a liberdade e confiança com esse líder, Si en tu corazón no sientes total libertad o confianza con ese líder, remova-o ontem. retíralo de su puesto ayer. Tira esse líder. Sácalo de ahí. É urgente você ter um perfeito alinhamento entre o pastor responsável pela transição e o líder de jovens. Es urgente que tengas una alineación perfecta entre pastor y líder de jóvenes. Cómo trabajar con los niños en la transición. Porque lo más normal que veo aquí en Europa es que los adultos intenten hacer su transición y después de 2, 3, 4 años es que van a acordarse de que hay niños en la iglesia y entonces empieza la transición desde cero para un trabajo celular con los niños. ¿Qué recomendaciones puede darnos? Eu acho que esse encontro aqui vai ser de muito conforto e consolo para você, Creo que este encuentro va a ser de mucho consuelo para ti, porque talvez você esteja pensando que não esteja indo tão bem ou cometendo alguns erros. puede que estés pensando que no te va muy bien o que estás cometiendo algunos errores, Mas você vai descobrir que nós cometemos muitos erros. pero vas a descubrir que nosotros hemos cometido muchos errores. E um deles foi com o início do trabalho de crianças. Y uno de ellos fue con el principio del trabajo con los niños. Então, nós já trabalhamos com vários modelos. Nosotros hemos trabajado ya con varios modelos. Já tivemos um setor só com células de crianças, com uma pastora de crianças. Hemos tenido en su momento un sector solo con células de niños y una pastora de niños. Mas hoje nós mudamos completamente de que as células de crianças estão dentro das redes dos adultos. Pero lo hemos cambiado completamente. Ahora las células de niños están dentro de la misma red que las células de los adultos. Nós antes pegávamos praticamente alguns adolescentes para tomar conta das crianças, para não atrapalhar as células de adultos. Antes lo que hacíamos era coger a algunos adolescentes para que cuidaran a los niños y no molestaran las células de los adultos. Hoje não. Hoje a célula de criança é uma célula estratégica, valorizada, muito bem cuidada. Pero hoy la célula de los niños es una célula estratégica, muy bien cuidada. O pastor de cada igreja ou o líder de cada rede é responsável também pelo treinamento e supervisão dos líderes de criança. Y el pastor de cada iglesia, de cada red, es responsable también del entrenamiento de los líderes de los niños. E praticamente todas as células de criança que nós temos acontecem paralela às células dos seus pais. Y ahora prácticamente todas las células de niños que tenemos ocurren paralelamente a la vez que la célula de sus padres. A maioria dos líderes de células são os próprios pais que se especializam, treinam e sentem-se chamados a pastorearem aquela célula de criança. Y la mayoría de los líderes de las células de niños son los padres que sienten ese llamado y se preparan y se forman para liderar a esos niños. A minha sugestão para vocês que estão começando hoje Así que mi sugerencia a vosotros que estáis empezando ahora é que você, pastor,
es que tú como pastor, que supervisiona, vamos supor, as suas 10 células de adultos, que eres supervisor de tus 10 células de adultos que se encontra com os 10 líderes de células de adultos, y que te encuentras con esos 10 líderes de células de adultos, considere que o líder de células de criança faz parte do mesmo grupo e que merece a mesma supervisão, o mesmo investimento, o seu mesmo cuidado. debes tener en cuenta que el líder de esa célula de los niños tiene que estar igual de cuidados que los líderes de las células de adultos. Se merece que tú te ocupes de él, tu tiempo y tu cuidado. E que as células de adultos se esforcem, que as células de crianças sejam lideradas pelos seus próprios pais, que se revezam ou que se dedicam por chamado, por entender que essa é a sua missão, a liderar aquela célula de criança. Y las células de adultos deben entender la importancia de las células de los niños y que esos padres, pues o bien se turnen o que haya alguien que sea específicamente llamado y que cuiden a esa célula de niños. En paralelo con el trabajo con los niños en las células, la iglesia tiene un ministerio de niños junto a las celebraciones, a los cultos. Entonces, las dos cosas andan en paralelo. Ao domingo, no domingo, as crianças têm 2 horas de atividades En los paralela ao domingos, culto. los niños tienen 2 horas de actividad a la vez que el culto, E durante a semana, tanto os pais como o líder de célula y entre semana tanto los padres como el líder de la célula têm atividades complementares para desenvolver com as crianças para garantir uma mesma linha de formação. tienen actividades complementarias con los niños para que haya una garantía del mismo camino de formación. O princípio que vai ser ensinado nas células de criança é o mesmo princípio que foi ensinado no domingo passado. El principio que se va a enseñar en la célula de los niños es el mismo principio que se enseñó en el culto de esa semana. Então, nós temos todo um projeto de formação das crianças que envolve igrejas, células e, principalmente, um material e uma atividade para os pais. Y entonces tenemos ese trabajo que involucra, una formación que involucra tanto lo de el culto del domingo como su célula, como un trabajo, un material preparado para los padres. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, entonces quería dar la oportunidad para que Paulo pudiera dejar sus palabras de ánimo, de desafío a todos los pastores que están aquí con nosotros. Vocês já me conhecem bastante. Ya me conocéis bastante. Eu já compartilhei em algumas ocasiões com vocês He compartido ya en algunas ocasiones con vosotros a alegria e a gratidão que eu tenho a Deus por ter me permitido viver essa transição para o modelo celular. la gratitud y la alegría que tengo con Dios por haberme permitido participar de esa transición celular. Eu não consigo nem enxergar uma igreja que não seja uma igreja em células. Hoy en día no puedo ni ver una iglesia que no sea en células. Aqui no Brasil, durante esta pandemia, o que mais se fala é sobre células. Aquí en Brasil, durante la pandemia, de lo que más hablamos es sobre células. Porque as únicas igrejas que não estão sofrendo crises com a pandemia são as igrejas em células. Porque las únicas iglesias que no están sufriendo crisis con esta pandemia son las iglesias en células. Eu fico muito feliz porque a aprovação, ela testa a qualidade do nosso ministério. Me pongo muy feliz porque esta aprobación prueba la calidad de nuestro ministerio. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que o fogo testaria a nossa obra. En 1 Corintios, Pablo dice que el fuego probaría nuestra obra. E que se nossa obra fosse palha ou madeira, ela se queimaria. Y que si nuestra obra fuese paja o madera, se quemaría. E eu vejo num momento tão difícil como esse, a igreja em células revelando a sua força. Y veo en un momento tan difícil como estos la iglesia en célula revelando sus fuerzas. Numa pesquisa também recentemente lançada, En una investigación que salió recientemente,
Foi perguntada a milhares de pastores quantos por cento dos membros da sua igreja ele entendia que eram crentes autônomos. Se preguntó a miles de pastores cuántos miembros creían ellos que había en su iglesia que eran autónomos, O miembros que quer dizer? autónomos. O que eles disseram de um crente autônomo? Y ellos, ¿cuál es la definición de creyente autónomo? É aquele crente que mesmo se a igreja fosse fechada, ele continua crente, porque ele Es sabe, aquel creyente que aunque esté se cerrada la alimentar, iglesia, Aham. seguiría siendo creyente, porque sabe se alimentar espiritualmente. porque él sabe alimentarse espiritualmente. Ele vive sua vida espiritual independente se ele estiver ou não participando de uma reunião. Él vive su vida espiritual independientemente de si está participando de una reunión o no lo está. E a resposta desses pastores foi que 8% dos membros da igreja ele considerava crentes maduros e autônomos. Y la respuesta de estos pastores fue que solamente el 8% de los miembros de la iglesia, ellos consideraban que fuesen creyentes maduros y autónomos. A segunda pergunta foi: e destes crentes, quantos compartilham a sua fé com outras pessoas? La segunda pregunta fue, ¿y de estos 8%, cuántos de ellos comparten su fe con otras personas? A resposta foi 3%. Y la respuesta fue que solamente el 3%. Irmãos, por favor, olhem para este quadro. Así que hermanos, por favor, mirad este cuadro. 3% levam outros a Cristo. Solamente el 3% llevan a otras personas a Cristo. E só 8% conseguem sobreviver algum tempo sem que você dê ali a papinha na boca dele. Y solamente el 8% de todos son capaces de sobrevivir este tiempo sin que le estés dando la papilla en la boca. Nós estamos criando uma igreja de bebês espirituais, Estamos creando una iglesia de bebés espirituales, de crentes fracos, imaturos e infrutíferos. de creyentes flojos, inmaduros y que no dan frutos. Uma pandemia como essa revela que esse tipo de igreja não tem futuro. Una pandemia como esta nos revela que este tipo de iglesia no tiene ningún futuro. Ela não resiste ao cenário de perseguição e dificuldades escatológicos que estão previstos. No resiste a todas estas dificultades escatológicas que están previstas. Mas, ao contrário, eu vejo a minha igreja crescendo. Pero al contrario, veo que mi iglesia está creciendo. Eu estou confinado em casa, sem sair, e a igreja está crescendo. Estoy encerrado en mi casa sin salir de aquí y la iglesia sigue creciendo. Vocês já me conhecem quão apaixonado e entusiasmado eu sou com a igreja celular. Creo que ya me conocéis, sabéis lo enamorado y lo entusiasmado que soy con la iglesia celular. Sabem também como nós temos liderado esta visão de uma maneira responsável, bíblica e equilibrada. Sabéis también que estamos liderando esto de forma responsable, bíblica E equilibrada. y equilibrada. Eu não posso deixar de confessar a vocês o quanto a minha motivação e a minha alegria, não é? E a minha confiança na visão celular aumentou por causa de uma prova como esta. Y no puedo dejar de compartir con vosotros cómo mi alegría y mi ánimo con esta visión celular aumentó en esta prueba que estamos pasando. Pessoalmente, eu não creio que Jesus está voltando na semana que vem. Yo personalmente no creo que Jesús esté volviendo la semana que viene, Mas eu também não acredito que ele vai voltar daqui a 100 anos. pero tampoco creo que vaya a volver dentro de 100 años. Eu acho que essa pandemia é um aviso para nós. Yo creo que la pandemia es un aviso. Recupere o tempo perdido. Recupera tu tiempo perdido. Ganhe almas para Jesus. Gana almas para Jesús. Faça o trabalho da colheita. Haz el trabajo de la cosecha. E eu creio que esta pandemia vai trazer muitas igrejas para este processo de transição. Y yo creo que esta pandemia va a traer a muchas iglesias a este proceso de transición. É sua obrigação preparar a sua igreja para a volta de Cristo.
Es tu obligación preparar tu iglesia para la venida de Cristo. É sua obrigação produzir crentes maduros e autônomos que saibam alimentar-se e cuidar de outros. Es tu obligación producir creyentes maduros que sepan alimentarse a sí mismos y cuidar de otros. Com toda sinceridade, eu não encontro em lugar nenhum um outro modelo tão adaptado, tão capaz de produzir esta igreja mais madura. Yo de verdad que no encuentro en ningún otro sitio, de ninguna otra forma, un modelo más apropiado para desarrollar este tipo de creyentes maduros. Roberto sabe muito bem da minha tristeza de perceber que nos últimos 2 anos a Central estagnou no seu crescimento numérico. Roberto sabe muy bien de mi tristeza de saber que en los últimos 2 años nuestra iglesia paró su crecimiento en números. Claro que nós somos uma igreja muito grande. Claro que somos una iglesia muy grande. Era para eu estar tranquilo, satisfeito, Debería estar tranquilo y satisfecho. mas eu estava muito triste, para dizer arrasado. Sin embargo, yo estaba muy triste, estaba destrozado. E eu orava a Deus e falava: Deus, me tira desse platô. Y yo decía, Dios, por favor, sácame de este sitio. Eu não me lembro de ter jejuado tanto, No recuerdo haber ayunado tanto de ter chorado tanto. y de haber llorado tanto. Porque eu pensava: Senhor, nós chegamos aqui, 13.000 pessoas, e agora vamos parar. Eu queria ganhar Belo Horizonte. Meu alvo são 100.000 membros. Y yo pensaba, Señor, hemos llegado aquí a los 13.000 y nos hemos quedado parados. Yo quería ganar toda la ciudad. Mi meta son los 100.000. Mas hoje, irmãos, chegou uma pandemia. Sin embargo, hoy, hermanos, nos ha llegado una pandemia. E sabe o que eu enxergo hoje? ¿Y sabéis qué veo ahora? A resposta de 2 anos de choro e oração. Deus trouxe através dessa pandemia. De 2 años llorando y de oración, Dios ha traído la respuesta a través de esta pandemia. Porque a igreja já estava estruturada em células. Porque la iglesia ya tenía su estructura en células. Os nossos líderes abraçaram como nunca. Eu nunca vi tanto entusiasmo. Y nuestros líderes lo abrazaron como nunca. Nunca había visto a la gente tan entusiasmada. E eu creio que a mesma experiência que eu estou tendo, vocês estão tendo. Y yo creo que la misma experiencia que estoy teniendo yo, vosotros también estaréis teniendo. Eu creio que Deus está dizendo para nós: coragem. Creo que Dios nos está diciendo, tened coraje. Não tenham medo. No tengáis miedo. Sou eu, através de uma visão celular, levantando a igreja para fazer a colheita nos últimos dias. Estoy yo detrás de esta visión celular levantando la iglesia para que haga la cosecha en estos últimos días. Nós ainda teremos algum tempo até a volta de Cristo. Yo creo que todavía tendremos un tiempo hasta la venida de Cristo. Nesta crise, alguns estão morrendo. En esta crisis, algunas están muriendo. Algumas famílias estão de luto. Algunas familias están de luto. Mas quando Jesus voltar, Pero cuando vuelva Jesús, se para nós vai ser júbilo e festa, si para nosotros será un tiempo de júbilo y de fiesta, para a grande maioria desse planeta será a maior tragédia cósmica eterna, o para juízo. la gran mayoría de este planeta será la mayor tragedia, será el gran juicio. Nós precisamos ser tomados de compaixão. Necesitamos llenarnos de compasión. É uma maldade nós termos o remédio para o vírus global do pecado e não entregarmos a fórmula. Es una maldad que tengamos el remedio para este virus global y que no entreguemos esa fórmula. Se nós amanhã descobríssemos que a China tem a vacina, a China merecia ser destruída por isso. Si mañana nos enteramos de que China tiene la vacuna, China debería ser destruida por eso. Nós seríamos tomados de revolta. Como alguém pode fazer isso? Estaríamos muy enfadados. ¿Cómo podría alguien hacer eso? A igreja está fazendo isso. Pues la iglesia lo está haciendo. A igreja tem o remédio para a morte eterna e está guardando.
La iglesia tiene la cura para la muerte eterna y la está guardando. E nós não temos mais a desculpa de dizer: ah, mas eu não tenho como fazer. Tem Y sim. ya no tenemos esa excusa de decir, ah, pero yo no tengo cómo hacerlo. Sí que lo puedes hacer. Abra escolas de líderes. Abre escuelas de liderazgo. Dedique-se como nunca se dedicou. Dedícate como nunca te has dedicado. Levante esta bandeira de todo o seu coração. Levanta esta bandera con todo tu corazón. Não uma bandeira de um modelo de igreja, No una bandera como modelo de iglesia, mas a bandeira da compaixão pelo perdido. sino que la bandera de la compasión por el perdido. E de que a igreja não pode reagir com medo durante uma pandemia. Ela tem que reagir com coragem e amor. Y de que la iglesia no puede reaccionar con miedo durante la pandemia, tiene que reaccionar con amor y con coraje. E se eu tinha qualquer dúvida de que Deus deseja ganhar o Brasil para Jesus, eu não tenho mais. Y si yo tenía alguna duda de que Dios quería ganar todo Brasil para Jesús, ya no la tengo. Nós podemos alcançar esta grande nação multiplicando células todos os anos e alcançando as pessoas que estão famintas e desesperadas por salvação, por amparo, por qualquer palavra de esperança. Podemos ganar esta nación a través de estas personas con el ánimo, la palabra, con cualquier tipo de palabra de esperanza. Então eu deixo para vocês assim uma palavra de coragem. Eu acho que Jesus está dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Así No que te tenga dejo miedo. con esta palabra de coraje ahora. Yo creo que Jesús te está diciendo, ten coraje, no tengas miedo. Eu quero encorajá-los mesmo a fazer esta transição, entendendo que é uma oportunidade que Deus está dando para nós recuperarmos o tempo perdido. Así que Todos te nós. quiero Eu também. animar a que tengas en cuenta que este tiempo de transición es algo que, y esta pandemia es algo que Dios nos está dando como oportunidad para recuperar nuestro tiempo perdido. Aqui no meu escritório, na minha Aquí en oficina, mi tem despacho esse versículo, é o meu versículo, e eu vou tengo este deixar com versículo, vocês aqui. que es mi versículo y lo voy a dejar aquí para vosotros. Ele está aqui na minha frente. Está aquí delante de mí. Para todos os dias que eu começo a trabalhar, eu me lembrar do meu compromisso com o Senhor. Para que todos los días cuando empiece a trabajar recuerde mi compromiso con el Señor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Es 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes Amados míos, manteneos firmes, e que nada os abale. que nada os derrumbe. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, Dedicaos siempre a la obra del Señor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. pues sabed que en el Señor el trabajo no será inútil. É isso aí. Eu termino com essa palavra. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Estou louco para viajar para a Espanha para tomar um sol aí em Málaga. Que Vamos ver Dios os se bendiga. Estoy deseando quando viajar a acabar essa España confusão, eu para vou aí tomar el comer sol de uma Málaga. paella. A ver si cuando acabe esto puedo ir a comerme Vou lá una comer paella. a paella do Gelson. Voy a ir a comerme la paella que hace Gelson. Gracias, Maravillosa. Paulo. Muchas gracias. Muy bien. Quería abrir la oportunidad a Juan Carlos Segovia. Tiene un pedido muy específico para ti, Paulo. Y después voy a pedir que Segovia pueda orar por nosotros y por la palabra y por la vida de Paulo y por la Iglesia Bautista Central. Gracias, Roberto. Paulo, eres una inspiración para los que estamos aquí luchando, porque tu testimonio, hombre, tú ya has pasado por ahí, entonces estamos atentos a ver en qué se equivocó para no equivocarnos. Bueno, quisiera proponerte una cosa. Es que a mí personalmente me gustaría que tú pudieras escribir un libro con tu experiencia personal. Tú has contado a grandes rasgos lo que pasó, tal, pero siempre me queda con las ganas de tenerlo por escrito bien puesto. Me acuerdo mucho de cuando tú estabas a punto de dejar el ministerio, desanimado, que te envió tu mujer casi castigado
a un retiro en Canadá y que allí una viejecita impuso las manos sobre ti y tú dijiste, cuidado con las mujeres mayores. Es verdad. Pues todo eso sería precioso que pudiera estar por escrito en un libro y que sirviera de inspiración o de ánimo para los que están empezando y que Dios va a hacer lo mismo, pero siempre hay un referente que decir, Dios mío, tú vas a hacer algo parecido, aquí estoy. Creo que sería muy bueno. Prometo, antes de morrer. He hablado de este libro Paulo, décadas. por favor, hay que hacerlo. Eu pensava que durante esse tempo de pandemia que eu teria tempo para fazer, mas há tanto trabalho que estou ficando louco. Eu estou trabalhando de las 6 de la mañana até las 10, 11 de la noche sem parar. E o que é mal é que não tenho os breaks para ir para casa. Assim que estou em casa, é muito estressante. O trabalho é imenso. Assim que, mas me comprometo con usted, Segovia. Gracias. Dios te va a parar para que puedas hacerlo. Bueno, Dios ha parado Pablo en la prisión por 2 años en casa cuando pude escribir Efesios, Colosenses. Entonces, Pablo, piénsate bien, piénsatelo bien. Ok, Segovia, puedes orar por Paulo y por la iglesia y por nosotros aquí en España, por favor. Señor, estamos muy agradecidos por iluminarnos y abrirnos el entendimiento con la experiencia de Paulo y la Iglesia Central, de cómo tú obraste en ellos y a través de ellos. Nosotros, Señor, estamos en este proceso. Tengo que decir que tenemos temor, frustración, mucha inseguridad y bastante desconcierto en cómo afrontar esto, cómo afrontar el avivamiento, cómo ordenar todo, Señor. Pero eso es porque hemos puesto nuestra mirada en nosotros mismos. Queremos olvidarnos de nosotros y poner nuestra mirada en ti. Tú eres todopoderoso, la obra es tuya, el proyecto es tuyo, la visión es tuya. Así que queremos mirarte a ti, orar, poner todo lo que estamos haciendo en tu mano, quita lo que no sea tuyo y pon lo que es tuyo. Señor, queremos pedirte que nos ayude a aprovechar las tecnologías y a darnos ánimo pronto. Y como le dijiste a Josué, no temas ni desmayes. Amén. Señor, queremos ser valientes y confiados en ti. Gracias por Paulo, bendice la Iglesia Central, bendice a nuestros hermanos en Brasil, Padre, que alcancen toda la ciudad para ti, Señor, y también bendice Europa, que alcancemos para ti, para honrar tu nombre, a miles, a cientos de miles de personas esperando que lleguemos a su puerta en el nombre de Jesús para ser alcanzados. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Ok, muchas gracias a todos por por vuestra participación aquí con nosotros. Y yo sé que muchos tienen sus momentos ahora de comer, de salir. Yo sé que Paulo tiene una agenda llena hoy por la tarde. Entonces quiero dar la libertad para todos que tengan que salir. Muy bien, si alguien quiere quedarse un poco más y hacer algunas preguntas a mí o a otro pastor que se quede, estamos aquí sin prisa. Pero a todos, muchas gracias por tu participación y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias, Paulo, por su participación aquí. Un placer, mucho gusto. Dios los bendiga a todos. Quería agradecer también a Mayra por su servicio, que buena traducción, muy fluida, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ok, hasta luego a todos. Y Simone y yo seguimos aquí por si acaso alguien quiere seguir hablando o haciendo preguntas, ¿vale? A los demás, un abrazo.